Bueno, nuestro equipo de producción ha preparado un panel para todos ustedes en el día de hoy y tienen que ponerle mucha atención, un panel acerca del dengue. El dengue que a esta altura de juego no solamente ha cobrado muchas vidas, sino la cantidad de personas infectadas que tienen los síntomas de esta epidemia, vamos a llamarlo así. Está con nosotros la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Talía Flores está con nosotros, también está el señor Iván Peñafiel, que es intensivista pediátrico, doctor Iván Peñafiel, y está el doctor Clemente Terrero, que lo tenemos en nuestro otro estudio, infectólogo. Con ellos nosotros vamos a tocar, Franklin, este panel acerca del dengue. Quiero empezar con la doctora. No solamente del dengue, chikungunya, dengue y Exacto. cólera. Enfermedades que han llegado. Zika-virus. Y Zika-virus, exacto, que han llegado en los también. últimos meses y otros que están pendientes de entrada. Y saber por qué se desarrollan ese conjunto de enfermedades casi coincidiendo. ¿Qué ha pasado en el país que estas cosas están casi como maltratando tanto a la sociedad y principalmente a la niñez? Bueno, buenos días, muchas gracias pues por permitirnos a nosotros compartir el set de ustedes en el día de hoy. Y qué bueno que hablemos de dengue, chikungunya y Zika-virus. Evidentemente estos tres, dengue, chikungunya y también Zika-virus, comparten un mismo vector, que es el mosquito, el Aedes aegypti. Y yo creo que por ahí es donde debemos partir nuestra entrevista, porque si no eliminamos los criaderos, evidentemente vamos a tener el mosquito. Si tenemos el mosquito, vamos a tener estas tres patologías que si no se ponen de manifiesto, pues entonces no le va a dar a la población, y si no le da a la población, evidentemente no vamos a tener el brote ni vamos a tener la mortalidad que ha causado pues el virus en el dengue. Que estos tres, el dengue, chikungunya, bueno, ya lo conocemos, y el Zika-virus, que es nuevo o se conocía y tal vez no se manejaba tanto. Fíjate, si hablamos de Zika-virus, el Zika-virus se comienza a hablar desde el año 1947 en Uganda. Entonces fue en esta población. Sin embargo, desde el 2014 en las Américas se evidenció la presencia del virus, del Zika-virus. Imagínense ustedes, las fronteras evidentemente todas están abiertas y cualquier persona que estuviera infectado en un periodo que pudiera ser permitido infectar a otra persona, que va desde el segundo hasta el 13º día, podría esa persona tener el periodo de incubación e infectar a cualquier otra persona. Entonces, pero cabe señalar que esta enfermedad del Zika-virus no se transmite de persona a persona, sino que obligatoriamente tiene que tener el vector, y el vector es quien hace la participación de la transmisión del virus. Entonces, en el año a final del 2014 y a principios del 2015 se registraron los primeros casos en Brasil. Y ahora, el 6 de octubre, pues entonces la OMS ya hace la publicación y la alarma que se registran casos en Colombia del Zika-virus. ¿Cuáles son los síntomas principales que presenta Zika-virus? Los síntomas principales que presenta son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolores en las articulaciones, conjuntivitis no purulenta y además de eso, pues presenta un rash generalizado. Que son síntomas, si nos ponemos a ver, similares al dengue, similares al chikungunya. Pero, ¿qué es quizás lo que tiene de diferencia? Que con el Zika-virus no se presenta una alta tasa de mortalidad. O sea, se han registrado muy pocos casos, prácticamente vamos a decir que ninguno, pero con el dengue, si no se trata, sí, entonces podríamos presentar una mortalidad. Exacto, el doctor Iván Peñafiel, que es el intensivista pediátrico, el médico que se enfrenta con las lágrimas de la madre, con la alta temperatura del paciente, que generalmente que maneja el caso en cuidados intensivos, con todo aquel desasosiego y el temor a la muerte. ¿Cómo están llegando los pacientes a los centros de asistencia? ¿Y qué factores, qué elementos debe conocer la madre o el tutor de la familia de cómo comienza a desarrollarse el cuadro que concluye en muchos casos como la muerte? Perfecto. Primero, saludar a toda la gente que confía en los médicos y a todos mis colegas también que trabajan con dengue, que no es tan fácil. Mire, creo que hay muchos problemas desde el momento, desde que puede ser diagnosticado un dengue. Acuérdense que es más en niños esta enfermedad generalmente. Sí. El dengue comienza con fiebre y la fiebre es un síntoma que es común a muchas enfermedades en la niñez. Tú tienes un niño con fiebre y ¿qué haces? Primero piensas que es un virus, generalmente una gripe. O que es una erupción dental. O
bueno, unas cosas que son banales, o una gripe que es banal. Si no es una gripe, o es una erupción dental y demás cosas, tienes que pensar que es una infección bacteriana. ¿Qué haces tú? Vas al médico y el médico tiene que buscar un foco. Pero la madre, antes de ir al médico, automedica al paciente, o con analgésico o con antibiótico. Está bien, ¿no? Poner algo para la fiebre es una buena idea. Pero si la fiebre persiste y no tienes una certeza de por qué tienes la fiebre, puede ser dengue. Y ahí está el primer error. ¿Entiendes? Tienes que ir a un médico, porque el médico, si no ve que es un resfrío, que es evidente que sea un resfrío y por eso tengas la fiebre, tiene que buscar. Va a buscar en tus oídos, tu garganta, tus pulmones, tu orina, si no hay una causa que justifique la fiebre. ¿Y si la madre satura al paciente, al niño, de acetilsalicílico, qué pasa? Es peligroso porque puede producir un problema hepático, pero realmente, viendo la mortalidad y viendo los casos complicados, no es el problema, no es el problema. Realmente, en pediatría al menos, a mí me llegan los más graves y conozco la mortalidad porque estoy en un grupo de revisión de mortalidad por dengue, no es el problema. Que tomen mucho acetaminofén, está descrito eso, es una alerta que ha mandado la Organización Mundial de la Salud y demás, pero no es un problema en dengue. El problema es que la madre cree que la fiebre es un problema que no es tan severo, no va al médico, y acuérdense, el dengue tiene una etapa febril. Hay fiebres altas de 38, 39, 40, que más o menos duran de 3 a 5 días. En ese tiempo, el niño o el adulto o quien sea, no está en peligro de vida. En otras enfermedades que son bacterianas, en ese tiempo de fiebre, si no se cubre con antibióticos, ahí está el problema porque te puedes complicar y morir. Pues esa temperatura comienza a causar daño a nivel de las proteínas, a nivel cerebral. No es cierto. No. Las únicas dos complicaciones de la fiebre son deshidratación. La deshidratación es porque pierdes por el calor líquido, y convulsiones. Las convulsiones solamente se relacionan con un grupo pequeño de gente, de niños, que generalmente en la familia han tenido exposición ya a convulsiones y que realmente se ha encontrado hasta un gen, ¿entienden? Así que si a mí me sube la temperatura hasta 40 grados y si no tengo esta historia de convulsiones en la familia, no es muy frecuente que convulsione. La fiebre es un mecanismo de defensa. El mismo cuerpo la produce para que el cuerpo actúe mejor contra los gérmenes. ¿Y facilita la permeabilidad celular para la liberación? Se ha visto, sí, ayuda mucho, de verdad. Eso está muy estudiado. Ahora, como el cuerpo la produce, nunca va a producir una fiebre tan alta que se dañe a sí mismo. Las fiebres altas, arriba de 42 grados, son lesivas, pero es muy raro que una enfermedad infecciosa produzcan daño. Así que tu fiebre nunca te va a matar, te va a producir malestar y demás cosas. Hay niños que con 40 de fiebre están cosiendo por el ¿Y por qué generalmente termina el cuadro con una insuficiencia renal? Ok, entonces mira, tiene 5 días de fiebre. Al 5.º día la fiebre se va. Uno creyera que se ha curado la enfermedad, pero allí comienza el dengue grave. ¿Qué ocurre? Al 5.º día, cuando se va la fiebre y las plaquetas van bajando poco a poco, cuando el dengue se complica, hace un dengue severo, los vasos sanguíneos se abren, hay aumento de la permeabilidad capilar y hay una fuga del componente líquido de la sangre, el suero que conocen, hacia un tercer espacio. Tú te vas hinchando y es exactamente igual que tú te cortaras un brazo o tuvieras cólera, digamos, te fueras en diarrea, te chocas. ¿Qué es el choque? Es un estado donde falta el líquido que transporta los glóbulos rojos que te dan los nutrientes. Y sin nutrientes es como una planta sin riego, te vas muriendo en tus órganos, ¿entiendes? Entonces, ese es el problema del dengue, que entre el 3.er y 5.º día se va la fiebre, uno cree que está mejor, ya se me fue el dengue porque me siento mejor, no tengo fiebre, y en ese momento los vasos se abren, y si previamente los días anteriores no te hidrataste, porque con fiebre te deshidratas, y entras al choque, que es falta de líquido deshidratado, te puedes morir por choque. Ahí quiero entonces, perdón, con el doctor Clemente Terrero, que está con nosotros, infectólogo, que está en el otro área del estudio, es subdirector del Robert Reed Cabral. Doctor, como nos dice el mismo doctor Iván Peñafiel, como la mayor mortalidad se da en los niños, usted es la persona ideal en este panel para que nos dé como dice Franklin, un hemograma de cuál es el proceso, qué es lo que sucede en el caso de Robert Reed Cabral, de en qué condiciones llegan los niños, con qué tipo de información están los padres y qué ha pasado en este periodo ahora con el dengue. Bueno, en el Robert Reed Cabral nos llegan niños bastante graves.
Una gran parte de los niños que nos llega allá al hospital nos llega en condiciones llegan muy tarde ya. Críticas, sí, por diferentes situaciones. A veces los padres lo llevan tarde y muchas veces, bueno, en el referimiento en que el paciente puede presentar algún signo de gravedad, pues nos lo envían allá en condiciones bastante graves. Es una situación que se da muy frecuentemente en el hospital. Toda vez, tal y como decía el doctor Peñafiel, en el dengue, lo más importante es hacer el diagnóstico temprano y de ahí iniciar una ruta, iniciar el manejo del paciente en una ruta que va a seguir desde el momento en que se le cae la fiebre hasta que ya el paciente se recupera. Normalmente el paciente con dengue se muere en la mayoría de los casos, no por exceso de líquido, sino por falta de líquido. Eso lo lleva al choque y a la muerte. Por eso le hacemos un llamado a los médicos de la República Dominicana que manejan dengue, que lo más importante es mantener hidratado a los pacientes con dengue y no tenerle miedo a los líquidos, porque precisamente el miedo que se le tiene a los líquidos ocasiona que durante su ingreso el paciente no se maneje de forma adecuada y puede entonces evolucionar hacia una complicación, hacia el choque y hacia la muerte. Doctor Terrero, usted que maneja en el Robert Reed Cabral y es infectólogo, todos estos temas, ¿dónde ha estado el tema de la mortalidad? ¿Es un tema de padres con malos procesos y llegada tardía o un mal procedimiento, como han dicho las autoridades de salud pública en su momento, de los médicos que tal vez no están llevando los protocolos correctos, falta de medicamentos? ¿Dónde es que ha estado el problema? Bueno, un problema multifactorial. A mí me parece que tiene que ver mucho la parte social, las condiciones de vida en que viven las personas, el problema de la educación, su nivel, su capacidad, su formación, para entender el proceso de la enfermedad del dengue, no solamente en términos de llevar temprano a sus niños a su casa, no automedicarlo y buscar la atención médica temprana en el momento oportuno, en el momento más importante, que es cuando uno puede comenzar a recuperar los casos, sino también en términos de que cuando lleva al paciente al centro de salud, entender que ellos tienen un derecho y es exigirle a ese médico, bueno, que haga todo lo que debe hacer para diagnosticar temprano el caso, incluso para tomar una decisión de ingresarlo en el momento oportuno, ¿verdad que sí? Y de llevarlo incluso al centro de salud cuando ya una vez con los conocimientos que generalmente los médicos le transmiten a la población sobre cuándo debe llevar al paciente al médico, cuándo debe ingresar el paciente al médico. O sea, todas esas cosas tienen que ver con la parte social y la otra es la necesidad de mantener capacitado al personal de salud porque se van constantemente cambiando en los diferentes centros de unidad de atención primaria para que puedan conocer la enfermedad y de ahí entonces poder brindarle una atención en el momento más adecuado, hacer el diagnóstico temprano y hacer lo que se debe hacer en el momento en que se inicia el manejo de la enfermedad. Sí, doctora Talía Flores, Sí. usted como presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, el aspecto folclórico del manejo público del vector de la enfermedad, que es el combate al mosquito, tiende a disminuir la alerta en el barrio, en la cañada, abajo, donde la gente no tiene agua potable continua, sino que la acumula. Cuando la gente observa una camioneta con una bomba fumigando, tirando un polvo, esparciendo una sustancia química que se dice controla la multiplicación del mosquito, ¿en qué no ayuda eso a que la gente sienta que tiene que participar en el proceso de la cadena? Fíjese lo siguiente, como bien en reiteradas oportunidades hemos hablado, hemos dicho que esto es una participación de todos. O sea, no es una responsabilidad del gobierno, no es una responsabilidad del ministerio, no es una responsabilidad social, es una responsabilidad de todos. Cada uno tiene un rol importante, un rol que debe asumirlo con responsabilidad. Nosotros como ciudadanos debemos estar en la mejor similitud y inclusive ponernos el traje a la medida. Si estamos en la parte comunitaria, en la parte social, tenemos que tratar de que los desechos, tanto sólidos como líquidos, saber dónde los vamos a poner. Pero evidentemente los ayuntamientos tienen que tener la responsabilidad de recoger esos desechos sólidos. Hay un drama social muy fuerte. Entonces, por eso te digo, o sea, es una responsabilidad de todos. Sí. El problema del dengue en todos los países que se estudian tienen los mismos problemas. Cuando tú conversas con otros colegas de otros países, tú dices, mira, en mi país pasa esto, ¿qué pasa en tu país? El drama es el mismo.
el hacinamiento de las personas. Sin embargo, ¿por qué muchos países han tratado de que el drama sea diferente? Es una voluntad política, es una voluntad social, pero es una voluntad también personal. Si yo desde mi casa a mis hijos, desde temprana edad, comienzo a enseñarle cómo debo tener, dónde debo depositar. Enseño, doctora, si nadie me enseñó a mí? Bueno, ahí está el drama. No estoy diciéndole que no, que es un drama bastante complejo. Pero nosotros, por ejemplo, desde aquí, estamos llevando la educación. Sí, claro. Y esa es una manera, o sea, ya nosotros estamos poniendo un granito de arena a ese drama social. Pero también la responsabilidad gubernamental también hace falta. Porque, perfecto, yo como ciudadana recojo bien los desechos sólidos y líquidos, lo pongo en una funda, lo pongo en un recipiente seguro, pero también es la responsabilidad de que quien tiene que recogerla lo recoja a tiempo. Okay. Entonces, y el control del vector, evidentemente, que también si tengo aguas almacenadas, yo tengo también que favorecerle a la población de larvicidas. Entonces, para que por favor se lo depositen a los tanques. O sea, es una disposición, es un engranaje donde va todo el mundo. Ok, doctor Iván, parecería que existiera como un subregistro, porque los medios de comunicación que asisten a los centros de salud pública y privada observan el desbordamiento, no se consigue una cama ni un sábado ni un domingo. Y en días pasados se habló de 123 personas fallecidas y a la semana nos dicen que no, que son 70 y pico. La percepción y la realidad, ¿dónde no coinciden? Realmente hay un cambio, un giro que ha habido en el registro de los pacientes que mueren o que tienen dengue. Generalmente antes había un subregistro. Ahora este año por ejemplo, creo que hay mucho más registro y más bien hay se cree más de lo que realmente hay. Yo le digo porque formo parte de un comité. Repíteme eso, que se cree más de lo que realmente hay. Miren, por ejemplo, habían 120 casos. Sí. Hemos revisado en el ministerio los expedientes, el expediente completo, y había muchos que eran sospechosos, pero que no eran la enfermedad. Así que ahora pareciera que hay muchísimos casos, pero es que años pasados había un subregistro. Solamente se registraban los que se creían. Ahora había una ley que dice, todo paciente con fiebre que no tenga una causa clara de muerte, puede ser un dengue, ¿entienden? Entonces, eso es lo bueno, que hay mucho más casos registrados y hay mucha más mortalidad creíble y hay mucho más análisis. Doctor, ahí vamos. Hay usted decía, mucho riesgo en niños. Tenemos entendido, las embarazadas también están en alto riesgo. Claro. ¿Por qué las embarazadas? ¿Qué tiene la embarazada? Mire, si se dan cuenta, el dengue muere generalmente por choque. El choque es un manejo malo de líquidos del cuerpo. El líquido sale de los vasos sanguíneos y se va a un tercer espacio. Tú mueres por falta de líquido. Los niños menores de 1 año, los lactantes, tienen más líquido que nosotros. Nosotros tenemos un 60% de líquidos, los pequeños tienen 80%. Entonces, en menores de 1 año, el dengue da más duro y es un factor de riesgo. En embarazadas y en gente que no maneja bien los líquidos, gente con problemas cardíacos, hepáticos, renales, el dengue es más severo y son un grupo de riesgo. Entonces, todo paciente adulto mayor, lactante menor de 1 año y cualquier enfermedad como embarazo es un tipo de enfermedad, el manejo de líquidos es un factor de riesgo. ¿Y saben qué? Quiero hacer énfasis en una cosa. Acuérdense, hay de la etapa febril y hay un porcentaje grande de pacientes que de la etapa febril se cura. Entra directamente a la convalecencia, que es el mayor porcentaje. Pero hay un pequeño porcentaje que luego de hacer fiebre se choca y se muere. Entonces, grupos muy grandes a nivel mundial que ha visto millones de casos, han encontrado factores que aparecen antes que el paciente se choque, que se llaman factores de riesgo o signos de alarma. Esos signos de alarma es importante que la población los conozca, porque si están presentes, yo le digo, si están presentes, el paciente, si no se hace algo para que se evite el choque, va a morir chocado. Mire, hay 7 signos de alarma que la población debe conocer y 2 más que el médico tiene que ver, ¿entiende? Entonces, tú vas a un médico y te dice, no hay ninguna fuente de tu fiebre, puede ser que tengas dengue. Te hago un hemograma y tengo las plaquetas bajas. Hasta allí es una sospecha de dengue, porque otra vuelta, fiebre y plaquetas bajas, solamente sospecha. Y desgraciadamente el examen más comercial que existe solamente se positiviza a partir del 5.º día. Tú puedes estar el 4º, tercer día de dengue
muerto y no tener el examen positivo. Hay algunos exámenes que el ministerio maneja que son mucho más caros y específicos, sensibles, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que es muy sofisticada, que busca el código genético del virus, porque solamente se hace en pacientes graves y en pacientes muertos, ¿no? Pero volviendo, ¿qué pacientes hacen? Quiero tomar los 7 puntos. ¿Cuáles son esos 7 puntos? Mire, vómitos persistentes. Okay. Si tú vomitas persistente en una sospecha de dengue, eso no es vómito, es un signo de alarma que te indica que si sigues así, puedes llegar al choque. Dolor abdominal intenso. El dolor abdominal no es un dolor abdominal como en ti, en mí. Ese es un dato de que te falta mucho líquido y que te puede ir mal. El dolor abdominal lo podemos casi comparar con el dolor con un síntoma de cólico digestivo intestinal. Es distinto, es distinto. Más fuerte. Es un dolor fuerte como el cólico, pero el tipo de dolor es un poco distinto. No es un dolor, digamos, como algo que se tuerce, ¿no? Sí. Pero entonces, todo paciente con dengue que tenga dolor abdominal debe hospitalizarse, porque ese es un dato de que le falta mucho líquido al cuerpo y que si no haces un diagnóstico precoz y un tratamiento intensivo con líquidos, va a morir. Vómitos, dolor abdominal, que empieces a sangrar por algún lugar, cualquiera, que tengas por los lugares de presión. En cualquiera de los casos. Sí, puede ser que sangres de las encías, que tengas vómitos con sangre. Células, el otro es extravasación, que tengas edema muy acentuado, que te falte la respiración, que respires rápido porque el pulmón se puede enchumbar de líquido, que la vasija te Imagina la posición que tiene el paciente que está acostado. Exactamente, mira, son 4. El quinto sería que tengas, cuando te levantas, sensación de mareo, que como que te vaya a dar un yello. Se llama lipotimia en medicina. Eso indica que ya te falta líquido y que tienes que ir a un hospital. El otro es que tu conciencia se altera. Un niño, por ejemplo, que esté más somnoliento, más irritable o que esté dormido, puede ser que indique que el cerebro ya está afectado. Después, otras cosas es que, por ejemplo, que tenga... los médicos que van a ver que el hígado te crece y que la parte soluble de la sangre se pone más espesa, digamos. Eso se llama hematocrito. Y esa parte del hígado casi lo explora el médico mediante el examen físico. Exactamente, tú lo puedes ver, ¿no? De acuerdo. Por eso, cada día que tú vayas al médico va a buscar signos de alarma, va a ver tu hígado, si crees es un dato de alarma, y va a ver cuán concentrado de líquido estás, y según eso te va a aumentar los líquidos. Pero dense cuenta, los signos de alarma son indicación absoluta de hospitalización. De acuerdo. Doctor Clemente Terrero, no nos hemos olvidado de usted. Desde el punto de vista de la capacidad operativa del Hospital Robert Reed Cabral, ¿está con suficientes recursos humanos, con el presupuesto para manejar los casos que llegan generalmente los fines de semana, donde las madres se ven casi presas por la temperatura del niño, los familiares preocupados, y las estadísticas en el Robert Reed, cómo andan? Bueno, el hospital ha estado desbordado de pacientes con dengue en estos últimos días. Incluso hemos tenido problemas para el internamiento, hemos tenido que abrir nuevas áreas para internamiento por el desbordamiento que hay, toda vez que es conocido que el hospital tiene capacidad para manejar los pacientes graves con dengue. Nosotros hemos capacitado al personal médico del hospital, sobre todo a los residentes. Hicimos una semana de dengue, con toda la semana presentando y discutiendo la casuística, los casos que nos llegan en sus diferentes formas clínicas, discutiendo el manejo de acuerdo a la nueva guía del Ministerio de Salud Pública. Es decir, el hospital realmente ha dado muestra y la población lo ha sentido que tiene capacidad y condiciones para manejar los pacientes graves con dengue. Y de hecho lo hemos estado haciendo allá. Nosotros no nos preocupamos mucho por la mortalidad, verdad es que muchos pacientes se mueren en las condiciones que nos llegan. A nosotros nos interesa salvar la vida de los niños y por eso desde que nosotros estamos allí dirigiendo el hospital, pues estamos allí abiertos a recibir todos los pacientes con dengue que nos lleguen de cualquier lugar del país en las condiciones en que se encuentren, para nosotros brindarle atención con los recursos que tenemos. Y hemos salvado muchas vidas, muchos pacientes han sido llevados a la unidad de cuidado intensivo y lo hemos salvado, hemos tenido una tasa de recuperación bastante elevada. Es decir, nosotros allá estamos preparados para eso. Obviamente ante la situación que vivimos en el país, el desbordamiento que hay, pues no hemos visto en dificultades y hemos tenido que recurrir a la apertura de nuevas salas y a mantener una vigilancia constante de los casos que nos llegan allá. De manera que nosotros hemos dado buenas respuestas en medio de toda la situación en que se encuentra el país.
al manejo de los pacientes con dengue y la población realmente no tiene una alta confianza allá. Doctor Clemente Terrero, gracias por ese trabajo, esa labor que están haciendo allá en el hospital, y en usted le dirigimos todo eso a todos los médicos, todas las enfermeras, todo el equipo del Robert Reed Cabral, y agradecemos a usted que haya estado con nosotros y este panel que hemos preparado en el día de hoy para poder tocar estos temas tan importantes e interesantes, que podamos conocer también y ayudarnos. Como usted dice, hay un drama social, hay una parte del Estado, pero hay una parte de la población claro también sí, de poner de su parte. Iván, en un minuto, y usted igual, doctor Talía, un último mensaje para que le llegue a la gente. Bueno, el dengue son mosquitos, sean enérgicos en matar criaderos. El dengue, el mosquito del dengue es un mosquito diurno, que a mitad de mañana y al llegar la noche sale a picar, no es un mosquito que te pica de noche. Así que si tú vas en estas horas a un lugar donde hay exposición a mosquitos, ponte repelente, cuida eso. Y lo más importante, si tienes... ¿El horario es cuál específicamente? A la mitad de la mañana más o menos. ¿10 de la mañana? Más o menos, así sí, más o menos 9, 10 de la mañana. Okay. Y hay un segundo pico cuando el día se está yendo, la noche está entrando. Okay. Esos son los picos más importantes y desgraciadamente... Cierto que ahora ya en diciembre, que tiempo un poco más frío, no hay... Sí, hay menos. Mira, los casos de dengue, yo manejo intensivo, se están ya bajando, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el frío hace que haya menos lluvia además, sí, menos lluvia, más frío y menos dengue. Okay. Gracias a Dios. Doctora Talía. Bueno, insistimos siempre en que esto es un trabajo de todo. El dengue es un trabajo en equipo. Es el 50% de la población y el otro 50% también de todos los que dirigen nuestro país. Yo creo que lo más importante es que todos nos unamos en contra del dengue. Como bien dice Iván Peñafiel, el mosquito debemos tratar de acabarlo. ¿Y cómo lo vamos a acabar? Tratando de eliminar los criaderos. Unámonos todos a la campaña en contra del dengue. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por asistir al panel, y nosotros con esto hacemos una pausa.